con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Buenos días, nuevamente les damos la bienvenida a Conectadas. Soy Rosy Pérez y esta mañana vamos a seguir hablando sobre las pautas de comunicación de una mujer sabia. La semana pasada empezamos a conversar sobre cómo debe ser la comunicación eficaz de una mujer cristiana sabia. Mencionamos que no debemos prestar nuestros oídos al chisme, ni prestarnos a la mentira porque esta no es del agrado de Dios. Para que lo que digamos como emisores esté lleno de las características que nos dice la Biblia, nuestros pensamientos deben estar nutridos de todo lo bueno, lo verdadero, lo puro y digno. En este sentido, debemos de reflexionar sobre a qué fuentes estamos prestando nuestros oídos y dedicando mi tiempo y atención. En pocas palabras, ¿de qué fuente me estoy nutriendo? Hablamos luego de 3 normas que debemos de usar y pensar antes que digamos algo. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿O es algo bueno? ¿Es de bendición? ¿Edifica? Les contaré que esta semana estuve a punto de mencionar algo y recorté estas 3 pautas, y cuando me di cuenta que aunque era verdadero, no era tan necesario y definitivamente no iba a ser de bendición, pues entonces omití tocar ese punto. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la importancia de que identifiquemos con quién hablamos o cómo a veces nos podemos comportar. En Proverbios 17:10 dice: es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. En el 17:12 nos dice, siempre de Proverbios: es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado a sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Proverbios 17:16 dice: es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. ¿Qué es un necio o una persona necia? Una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. O dice, o puede ser un adjetivo que es propio o característico de la persona necia. ¿Saben que al escribir necio en el buscador aparecen tantas referencias hasta de cómo lidiar con una persona necia? Aquí el proverbio es sumamente gráfico al indicar el peligro, el grave riesgo que entramos al enfrentar a un necio y lo compara como que si se estuviera encontrando a una tremenda osa que anda furiosa tratando de recuperar a sus crías robadas. Todas sabemos que los animales salvajes
Y a veces no tan salvajes, incluso un par de gallinas, si le han robado a sus pollitos, ellas van a ir a la ofensiva con todo para recuperar a sus crías. En pocas palabras, nos da una advertencia que debemos evitar entrar a discusiones con los necios. ¿Por qué? Porque no nos van a llevar a ninguna parte. Que Dios nos dé discernimiento para identificar a los necios y evitar discusiones que no nos traerán nada bueno, constructivo o que simplemente serán una verdadera pérdida de tiempo porque no vamos a lograr que la otra persona modifique su postura. En Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Proverbios 13:18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Que también Dios nos ayude a identificar si en algún momento hemos tenido un comportamiento necio, ¿verdad? Que debamos de identificar y decir, ups, en esta ocasión yo me porté necia, me puse necia y eso no es correcto. A veces podemos creer que no, pero cuando yo leí el Proverbios 13:18 y habla de cómo debemos aceptar la crítica para nuestro propio beneficio sin sentirnos heridos o afectarnos, pues nos hace pensar que si a veces nos pudo haber pasado que no estuvimos anuentes a recibir una crítica constructiva, o sea, dicha correctamente y con el fin de edificarnos o de apoyarnos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aprendemos acá? Que debemos de evitar las peleas hasta donde nos sea posible. En Proverbios 17:14 dice, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Las represas almacenan agua que se utiliza prioritariamente para el consumo humano y el regadío, además de permitir la producción de energía con la que se abastece la red eléctrica. Usted sabe que una vez que se abre esa represa, el agua surge a gran velocidad y violencia y arrastra todo lo que puede encontrar en el camino. Lo arrastra, lo daña, lo ensucia, enmaraña todo eso, ¿verdad? Y hace mucho ruido, escándalo, y ahí sálvese quien pueda. Las disputas o discusiones acaloradas nos arrastran emociones fuertes, incluso hasta que a veces nos podamos poner rojas o algunas personas sienten hasta la cara caliente o hasta personas se le puede subir la presión o alguna cosa así, ¿verdad? Y también nos llevan a decir cosas que no son sabias y que pueden herir y dañar profundamente a otros y deteriorar nuestras relaciones. A veces en las discusiones podemos usar es que tú siempre o es que tú nunca. Y dicen que los siempre y los nunca en estos contextos no son buenos porque estamos generalizando y poniendo un atarrayazo a cosas que tal vez están ocurriendo ocasionalmente o frecuentemente, pero no siempre o nunca. Lo más adecuado es no hablar cuando se está así de molesta, frustrada, airada, enojada, y que si hay que tocar un tema porque hay que arreglar alguna situación, es mejor esperar a que no estemos sumergidas en el enojo para poder conversar y resolver cualquier conflicto o problema. Ahora bien, todos podemos decir que esto es cierto, pero si yo me dedico a ver reality shows y novelas donde la gente se pelea, se insulta y a veces llega hasta los golpes y agarrarse del cabello, ¿verdad? Esto de una manera inconsciente alimenta mi espíritu y mi alma, y esto es más probable, y eso hace que más probable que en un momento difícil yo dé rienda suelta a mi enojo y diga muchas cosas que me sumerjan a una riña o pleito que no tendrá un buen final, porque estaré emulando lo que yo absorbí al ver ese material. En el versículo 19 dice, al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre.
¡Wow! Mire qué tremendo. El gusto por la pelea o el pleito equivale a un gusto por pecar, algo que como mujeres sabias cristianas debemos evitar. Que Dios nos ayude a que no desarrollemos un gusto por las peleas y discusiones innecesarias y que nos ayude a ser prudentes. Ahora, estoy hablando de peleas innecesarias. A veces hay que debatir, poner sobre la mesa, discutir temas, pero todo continuo, con buenas palabras. Y no quiere decir que a veces no van a haber conflictos o diferentes puntos de vista que debamos conciliar o negociar. Pero cuando solo se está peleando por pelear o discutir por discutir y no vamos a llegar a ninguna parte porque la otra persona está cerrada en su punto, ahí es donde debemos de tener este cuidado. Pues entonces que Dios nos ayude a que no desarrollemos ese gusto por las peleas, que nos ayude a ser prudentes. La otra semana estaremos conversando sobre qué más podemos hacer y no hacer con este tema. Oremos. Señor, gracias porque en la Biblia tú nos das ejemplos prácticos de cómo comunicarnos y qué patrones de conducta debemos evitar. Danos de tu sabiduría, ayúdanos a tener dominio propio y control de nuestras emociones y de dominar la lengua, Señor, este órgano con el que podemos hacer mucho daño y fracturar relaciones difíciles. Señor, que si hemos dicho o hecho cosas incorrectas o que han dañado a otros, danos la humildad para poderlo ver, reaccionar y pedir disculpas, pedir perdón y ayúdanos a ir modificando nuestro actuar de modo a que podamos ser mujeres sabias en nuestras comunicaciones con los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Y recuerden que no hay mejor manera de vivir que estar sintonizadas con Jesús. Hasta luego.